Bienvenidos a todos a la presentación de las distintas ponencias del Congreso Venus, la Astrología y las Artes. Hoy nos toca presentar a Belén. Hola Belén, ¿qué tal? Buenas tardes, Robert, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Bien? Pues sí, aquí guareciéndonos del frío, que la verdad es que por Madrid estos días se nota bastante la bajada de las temperaturas, como también nos anticipó ya el compañero José Luis Pascual, que es nuestro hombre del tiempo en astrología. Así que nada, muchas gracias por hacer el honor de presentarme en este caso, porque si no conmigo mismo hubiera resultado bastante extraño Bueno, preguntarme y responderme yo al mismo tiempo, como los dibujos de Pixar. desde luego que sí, un poco raro era, por lo tanto, ya sabes que yo estoy dispuesto a echar una mano en todo momento. Así que Lo aquí sé, estamos. y te quería agradecer, además, aprovecho este momento, aunque ya lo haré en el Congreso, pues todo lo que a mí por lo menos en particular me estás ayudando con la difusión, con que vas a ser mi mano derecha en este caso, además en lo que es el Congreso, en el evento en sí, por si algo falla de conexión, que tú te puedas encargar en los mandos. Y te agradezco pues todo el apoyo y que apenas nos conocíamos y tú de entrada enseguida con la confianza absoluta y apoyo absoluto. Entonces, pues por mi parte, absoluta gratitud y lealtad. Es verdad que no nos conocíamos, pero alguna referencia tenía, claro, sobre todo por el Congreso del año pasado y además a través de Mariano Ladrén, con lo cual, que como me había hablado un poco, más o menos ya sabía por dónde situarte en ese sentido. Pero bueno, que mi labor no es más que un poco de apoyo. Tampoco lo que no tiene precio es tu labor, que organizar lo que estás organizando. Es verdad que hay que tener mucha capacidad para poder hacerlo. O sea, yo solo estoy de apoyo, con lo cual, Bueno, pues gracias. Esto, como suele decir, a mí organizar no me cuesta. Es verdad que estoy un poquillo ya cansada porque han sido muchos meses. Y sobre todo lo más tedioso es lo del publicitarlo, mandarlo, enviar cualquier cuestión, información, llevar los tiempos, pero bueno, eso lo tengo de forma innata. A ver, un sextil Sol-Saturno ayuda mucho, sobre todo que desde está luego en que un sí. aspecto perfecto prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo tengo integrado además desde pequeña, no es problema llevar los tiempos, pero sí ya se va notando el cansancio y el preparar a su vez lo de la ponencia, como cada uno, porque yo también soy ponente y como es el caso que nos Doble concierne en este trabajo. momento, que junto con el trabajo, pues bueno, eso supone muchos madrugones, muchas horas, mucha investigación y que yo soy una obsesa cuando me pongo con algo y hasta que no llego al meollo de la cuestión, pues no paro y siento que me quedan cosas por decir, por hacer. Y bueno, pues es la pescadilla que se muerde la cola hasta que sueltas, ¿no? Un poco el niño. Hombre, cuando se hace un trabajo de investigación, siempre Sí, piensas que siempre hay un poco más que añadir. Lo que sí, pasa que, y claro, estás dándole tenemos, vueltas ahí. tenemos el tiempo que tenemos y por tanto luego después también en la ponencia tenemos un tiempo limitado, por lo tanto hay elementos que sí te gustaría desarrollar, pero que tampoco da para mucho más. No, Pero para eso bueno, está el escrito, efectivamente. Así que vale, pues ya que bueno, no hemos hablado del título de tu ponencia. sí, el título de mi ponencia es La expresión creativa de la casa 12, el lenguaje de la sublimación. Muy bien. Y sí, perdona que te he interrumpido. No, que la verdad es que lo que te quería decir es que hemos hablado en algún momento sobre, tú y yo sí que hemos hablado en algún momento lo de la ponencia, pero es cierto que tiene un título muy sugerente. Sí, a ver, el título sé que parece confuso, pero lo he puesto a propósito con la palabra sublimación, porque sé que induce a que pensemos en la moda New Age y un poquito de, uy, mucha astrología psicológica. No, ese es el meollo. Precisamente esta ponencia sirve de puente entre la astrología tradicional y la astrología del siglo XX, también vertebrando con la astrología védica, que siempre ha estado de forma perenne, con significadores que apuntan a la dirección que yo quiero tocar, pero hay unas resonancias que llegan hasta el mecanismo de sublimación pasando por un elemento propio de la casa 12, que es el gozo de Saturno por el sistema heleno, según los caldeos el gozo de Venus,
pero como gozo de Saturno tiene mucha significación con la enfermedad de la melancolía, que en este caso no tanto como enfermedad, pero sí que lo vamos a abordar como estado. Y como estado implica una sensación de falta, que ya hablaremos de en qué fase del desarrollo se gesta, que esto Barbour también lo explica muy bien. Y como falta, si no te lleva a una pulsión, que sería en este caso salir por el mecanismo de la sublimación, se puede quedar enquistado en un estado pues retroalimentado de forma muy negativa, ¿no? Pues bueno, y concretamente parto de un autor muy, muy, muy clásico de la época medieval que sirve como puente, de hecho, del medievo a la parte del Renacimiento, que es sumamente importante en el cambio de paradigma y en apuntar por un punto de vista humanista, que es Dante de Alighieri. Y para mí es el que mejor recoge todos los significados habidos y por haber de la Casa 12 y todas las formas de sublimación a que puede apuntar la Casa 12 muy en correspondencia con Espronceda. Quizás Dante lo vamos a ver que es más espiritual en su versión que Espronceda, pero los dos además tuvieron caminos de vida paralelos por muchos eventos de su vida relacionados con esa misma casa a la que apuntamos. Muy bien, bueno, a ti ya te hemos visto como organizadora del Congreso, también estuviste en parte en el Congreso del año pasado que estuviste organizando. Bueno, quisiera hacer un apunte que es de justicia y de ley. Es decir, yo el año pasado fui coorganizadora. Lo que pasa es que la cara visible de las entrevistas, porque Eras tú. bueno, yo tengo a lo mejor esa facilidad más venusina comunicativa en ojo, Ismael es muy buen comunicador, tiene un grandísimo dominio del lenguaje, es exquisito en la selección de las palabras y en el rigor con que estudia las cosas. Pero bueno, en el hecho de contactar con personas, y eso siempre he tenido facilidad. Tengo el sol en la casa 11, con lo cual el contacto con grupos y con gente no es problema. Y bueno, pues en ese sentido fui un poco más la cara visible en lo público, pero la otra parte de la organización la hizo él, el tema del soporte, el tema de, bueno, pues el dar pie a los socios de la Asociación de Astrología de Cataluña, etcétera. Lo único, bueno, yo me encargué más de las comunicaciones en nombre de la asociación y todo lo que tiene que ver con entrevistas. Entonces, pero bueno, el planteamiento fue un poco bastante a la par en ese sentido. Bueno, como hemos visto, ya vemos que como organizadora no tienes precio, pero claro, tú también haces Bueno, bueno, son investigación 10.000. tú también No es haces broma. investigación en astrología. Es decir, obviamente al presentar ponencia propia, tú ya llevas un tiempo en la astrología. ¿Qué te llevó a llegar al mundo de la astrología? ¿Cómo llegaste al mundo de la astrología? Pues, a ver, más que llegar yo, parece que es una pregunta, parece que es una respuesta muy recurrente, pero yo creo que es la vida la que te va llevando por los caminos. Y yo además que tengo planetas en casa 12, nunca mejor dicho, las opciones no dependen de mí. Desde luego. En 8 y en 12, no, también tengo en 9 y demás, ¿no? Pero te quiero decir que muchas opciones no las puedo yo buscar. Algunas sí, ¿no? Pero otras me han llegado. Y en el caso de la astrología, mira, me lo decía un profesor de cuando estudiaba eneagrama, que eneagrama lo sigo manteniendo conmigo, unido a otras partes de la psicología. Me decía, es tu relación más larga, la que mantienes con con la astrología. Y en el fondo tienes razón. Cuando era pequeñita, en casa de mis padres, había una señora que era como mi segunda madre, mi tita, que era la que se ocupaba un poco de las tareas del hogar porque ambos, mis padres, trabajaban. Entonces, de forma de tener pues un poco ayuda para descargar un poco a mi madre de responsabilidades, pues había una mujer que se ocupaba. Y tenía una relación con ella pues muy maternal, ¿no? En ese sentido. Y cumplía casualmente años, o mejor dicho, yo cumplía años el mismo día que ella, el 25 de diciembre, fun, fun, fun. Entonces ella, pues muchas veces, pues después de comer, me decía, vamos a mirar nuestro horóscopo, no sé qué. Y a partir de ahí, que yo no tenía ni idea de que era un horóscopo ni nada por el estilo, pues se me quedó en la recámara. Pero siempre con mucho escepticismo, porque, a ver, soy un signo de tierra, necesito tocar, comprobar. Tengo además un Mercurio muy prospectivo en casa 12, pero en signo de tierra, necesito que algo me mueva para profundizar, 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 investigar y todo esto, y llegar a las profundidades y descubrir qué es lo que no es tan visible bajo las cuestiones aparentes. Entonces,
y además, bueno, pues está recibido por un Saturno en Escorpio que tiende ya a profundizar en casa 8 cuestiones ocultas, pues se me llevó un poco a diferentes cuestiones, no solamente a la astrología. La astrología yo te diría que me he metido con ella en profundidad ya a partir de, pues bueno, un poco la universidad, con un profesor que me dio literatura medieval. Y este hombre era especialista tenía varios estudios, varios artículos y un libro o dos libros sobre astrología medieval en la relación con la literatura, Luis Miguel Vicente García. Y a raíz de ver un poquito mi carta y todo esto, pues ya me activó la curiosidad. Luego pasó el tiempo, tenía un amigo que se dedicaba a la astrología y ya me engancho mirando en profundidad mi carta. Y yo te diría que desde 2017-2018 ya me metí más pues a mi manera, porque si me meto de lleno, ¿no? Y aprovechando desde entonces, pues cuando había vacaciones, pues le metía 8 horas al día, si hacía falta, entre lecturas, vídeos y demás, y los demás días aprovechaba, entrenaba, me ponía vídeos, otra hora leía en los trayectos al trabajo, la vuelta. Y bueno, poquito a poco desde esa época, desde 2018, que realmente no son tantos años, pero de forma muy intensiva, pues ya me he metido pues de forma más sistemática, ¿no? Así que, ¿y qué me atrajo? Respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que intentar dar respuestas, como casi todos hemos empezado por la parte psicológica, intentar dar respuestas a cerrar mecanismos o a cerrar explicaciones acerca de cómo podemos percibir la vida o qué nos ha podido ocurrir, pero ya cuando pasas esa fase a intentar pues ponerlo de relieve con otras áreas del mundo, ya incluso respondiendo a preguntas de carácter más profundo y bueno, un poco yo creo que más o menos lo que nos puede unir a todos en ese sentido. Espera, te voy a reactivar el audio. No sé si, uy, ahora, Ya, no ya sé lo si he tengo respondido a tu reactivado. pregunta. ¿He respondido Sí, a tu desde pregunta? luego que sí. Bueno, la verdad es que a todos nos lleva por diferentes caminos, pero siempre antes de caer en la astrología vas, vas preguntándote, siempre hay una pulsión interna que te lleva un poco a cuestionarte algunas cosas y a tener una especie de vacío hasta que vas entendiendo un poco, una vez que vas empezando a leer y a estudiar o investigar en astrología, siempre queda una especie de vacío hasta ese momento en el que sabes que tiene que haber algo más, que hay algo que te estás perdiendo y que te tira desde dentro, desde luego, a buscar, ya no solo consciente, sino inconscientemente, claro. Sí, a ver, al hilo de esto que estás diciendo, que es importantísimo, yo creo que todo el mundo, cuando se mete a intentar comprender aquello que está por debajo, las preguntas fundamentales y trascendentales del hombre, se da cuenta de cualquier aproximación, sea astrología, sea eneagrama, que fue lo primero que Mm. toqué antes que esto, sea la psicología, constelaciones familiares. En el fondo, yo lo que he comprobado es que te dan la misma respuesta, pero desde otros aspectos y espectros, ¿no? Pero en el fondo te das cuenta de que todo responde a un acto de amor, en el fondo, ¿no? Porque el orden que hay por parte del universo tiene que ser necesariamente un acto creativo. Y qué mayor acto de amor que la propia creación, ¿no? Por eso la casa 5 la relacionamos con eso, con el dar, crear y también el romance más puro, más que un contrato de casa 7, ¿no? Te diría que primero tiene que haber un asentamiento ahí, por eso es la casa de los hijos. ¿A quién más se puede amar que a un hijo? Es decir, de forma más incondicional, de forma más pura que de corazón. Yo creo que a este respecto, ahí en un texto de Picard, del de Eudes Picard, Sí, las casas derivadas. el de las casas derivadas, hay una parte al principio, antes de empezar con la combinatoria, donde hace diferentes combinaciones y claro, es el amor universal, obviamente. Eh, y hay un tema muy importante, porque eso que estás diciendo tú, es decir, cómo desarrolla el nativo el amor dentro de su carta, es decir, cómo está expresa, es decir, y cómo lo entiende, él hace una relación entre las casas Mm. 1, 5, 9.
Es decir, no Claro, solo es el amor de los afectos o los hijos, sino, es decir, el amor también a Dios. Y cuando digo el amor a Dios claro, es a todo. Es decir, el amor a la sí. naturaleza, el amor a los animales, efectivamente, es un poco eso. Y me estaba acordando precisamente de esa relación que hace Picard en la combinatoria. Sí, que tiene mucho que ver también. Es que utilices el sesgo que utilices, en el fondo todo te lleva a lo mismo, según pasas por etapas, ¿no? Lo que muchas veces has comentado tú y que también lo ha hecho Mariano en sus exégesis, hablando de temas astrológicos. El primer Sí, retorno de Saturno conlleva unas cosas, el segundo otras y el tercero el amor a la naturaleza y a Dios, ¿no? De que efectivamente. tienes que prescindir ya y que esto me recuerda una cosa que toco en la ponencia a raíz del análisis de la Casa 12 por parte de Metro Santos y que tiene mucho que ver con ese proceso de madurez necesaria y de relación impersonal con el todo, pero al mismo tiempo hermanarte con la humanidad, que es la Casa 12, ¿no? También esa compasión, el entender el sentimiento o el padecimiento de todos y cada uno, aunque no les pongamos cara. ¿No? Que es el ciclo del C60, se corresponde con la edad que él marca en ese territorio, desde los 53,4 hasta los 58,4 o 53,2 hasta los 58,4. Exactamente no me acuerdo del número, pero va un poco en torno ahí. Que justo es edad planetaria de Júpiter y ya en ciernes pasado el segundo retorno de Saturno, planetas de la sabiduría, de dejar atrás lo más personal, de dejar atrás las cuestiones que ya tienen que estar superadas para enfocarte de un modo más espiritual, más desprendido, más desapegado al mundo, ¿no? Entonces, pues me llega a pensar que volvemos a concluir en lo mismo, que todo en el fondo nos tiene que dar pie a pensar que formamos parte de un acto de amor y que todo en definitiva concluye en lo mismo, ¿no? Lo único que para llegar a esa conclusión, muchas veces la respuesta viene siempre transitando el dolor y que en este caso, pues esta ponencia también va a Efectivamente. vehicular mucho en eso. Y los saturninos entendemos bastante bien lo que significa Saturno, lo que significa, pues desde que nacemos, que es una etapa puramente lunar, que todo el mundo está encima, todos son besos, caricias, cariñitos, qué mono eres, qué cosa más Sí, rica y la atención demandada, a que progresivamente siempre nos vamos a acercar a una fase inexorable de que vamos a morir, o por lo menos nos vamos a acercar a una fase de última instancia que es la de Saturno, ¿no? De que vamos despidiéndonos de de la gerencia. personas, de amigos, de salud, de trabajos, de concepciones acerca del mundo, de expectativas que teníamos, de cosas que no hemos podido cumplir y que por tanto es un aceptar ciertas cosas, hacer las paces y entender que no somos el ombligo del mundo y que por tanto a lo mejor esto nos impele a una entrega más allá de nosotros, ¿no? En otras áreas, en otro sentido, y vuelvo a lo mismo, la capacidad de dar. Decía Lacan en alguna medida que uno da el amor que no tiene, ¿no? O uno da aquello que le falta. Yo no estoy completamente de acuerdo, por mucho que sea Lacan y por mucho que sea uno de los grandes espadas del psicoanálisis, sino yo creo que uno madura en relación con otro aquello que no era consciente que estaba capacitado para dar, que es diferente, hasta que no te pone en otra persona que te empieza a sacar esas cosas. Yo estoy de acuerdo más que en eso, porque si no tienes para dar, no puedes dar. Por lo Claro, lo que tanto, pasa es que lo tenemos efectivamente, latente y en relación con el otro emergen otros mecanismos, no tienen por qué ser gratos. Y lo único que cuando uno sí tiene la voluntad, el deseo o la preparación o la conciencia de qué importante es el amor o el deseo de amar, porque para amar se tiene que tener un deseo. O sea, yo creo que uno no dice, venga, amo y ya está. No, uno tiene que tener una preparación previa de disposición, por lo menos, además de un deseo de querer hacerlo. Y parte sobre todo de un estado adulto. El adulto se sabe dar a sí mismo una serie de cosas, no se vuelve demandante como un niño y entonces es generoso para dar. ¿Qué ocurre? Que si das con otro que esté en la misma sintonía de adulto, dos que quieren dar se retroalimentan y crece la relación. Por eso es el estado perfecto para incluso albergar una nueva vida, tener un niño, porque nace de dos preparados para dar, claro, el deseo y la voluntad, obviamente. deseo y voluntad.
aunque sean a partir de un componente masculino, otro femenino, la semilla, el receptáculo, pero es una semilla que no daña al receptáculo y un receptáculo que acoge amorosamente a la semilla, ¿no? Que sería el perfecto amor espiritual, aparte de, digamos, vertebrado o vehiculado por lo carnal que es necesario. Pero claro, esto es un estado de muy complicado de hoy en día observarlo. Muy pocas parejas, de hecho, incluso de las que están establecidas, podríamos considerar que puedan estar en esa misma disposición. Siempre hay uno que demanda, siempre hay uno que te pide, que te exige, los avatares de la vida. Es complicado dar con esa correcta, yo creo, sintonía. Evidentemente, pero además de esa complementariedad, claro, luego está el destino, es decir, que el destino está manejado por los tiempos y los tiempos de cada uno no son los mismos del otro, con lo cual hay, hay parejas que es verdad que quizás en ese sentido coinciden más en los tiempos, es decir, en destino, pero otras que no, y por tanto uno está en unos tiempos cuando el otro no está en esos tiempos. Entonces, ya no solamente es tener el deseo de hacerlo bien, es decir, la voluntad, Efectivamente. sino además estar dentro del tiempo, del tiempo que debe. Claro, y ese es el tema del destino, cuando te pone las cosas que no siempre te las pone para que se cumplan, ¿no? Te las puede poner para que termines de completar, pues yo que sé, un aprendizaje. Lo que pasa es que los aprendizajes, los verdaderos aprendizajes significativos, pese a que estemos en la sociedad que nos circunda tan, desde mi punto de vista infantil, y que todo lo quiere con suavidad y de satisfacción inmediata, y lo que ya sabemos y que muchas veces hemos comentado, los aprendizajes verdaderamente significativos se gestan con dolor. O sea, es que te lo dice cualquiera de la sabiduría oriental. Lo único que el dolor no te puedes quedar en él, tienes que trascenderlo, primero transitarlo y luego trascenderlo, que esa es otra. Pero mientras estás jurando en arameo y te estás acordando de la madre que parió al que te has encontrado Efectivamente, efectivamente. y de muchas otras cosas. Pero el verdadero aprendizaje significativo, sobre todo, es lo que no quieres porque ya lo has vivido y lo has pasado muchas veces. Y decir, o aprendes por la varita gruesa, es decir, con aprendizajes saturninos, o no te enteras. No En por placer estos se tiempos, aprende. en estos tiempos en los que nos movemos, donde efectivamente no solamente la inmediatez, sino lo que decías tú también, que hay una especie de buenismo dentro de la sociedad, donde, donde además no cala profundamente, efectivamente es decir, se desprecia un poco el dolor, el sufrimiento, de manera que no, se intente evitar en todo momento, donde hay una sobreprotección. Luego vienen los problemas que vienen, claro, lógicamente. Pero eso, a eso que decías tú, que aludías, hay un tema que es importante porque parte de nuestra raíz filosófica nos la hemos, sobre todo en Occidente y en Europa más, bajo mi punto de vista, nos la hemos arrancado y por tanto muchas veces no sabemos muy bien cuáles son los límites, es decir, qué explicación tiene cada cosa. Pero es importante, fíjate lo que te decía antes, cuando hablamos de las ventanas temporales, es decir, las Ujú. cosas están para hacerlas en una ventana de tiempo. Fuera de eso, luego es muy difícil poder llevar a cabo eso que estaba previsto en ese momento, porque otro tiempo no está previsto para otro tiempo. Cuando lo que decías de las parejas, cuando hay mucha diferencia de edad, que parece que ahora es algo que no importa, muchos de los problemas que hay entre las parejas son precisamente por eso, es decir, no solamente por destino y por transferencia espiritual, que si no la hay, no la hay, por tanto, no hay compatibilidad. Otra de las cuestiones importantes es que si hay mucha diferencia de edad, y esto generalmente no se razona mucho, no se piensa mucho en ello, tu retorno de Saturno va a estar muy distante de su retorno de Saturno. Claro, Por lo tanto, uno de los dos va a hacer el cambio de plano mucho antes que el otro. Y por tanto, ahí puede haber mucha tensión. claro. No, no, sí, eso es cierto. A ver, es verdad que se ha puesto. Es que las parejas que ahora hay con diferencia de edad, desde mi punto de vista, No digo que a todas tienen ver, que ser así, pero que es claro, un problema. salvo excepciones donde sí que podemos ver esa transferencia espiritual, que hay marcadores que así nos lo muestran.
del Sol, la Luna y tal, que por cierto, de las luminarias también se habla en la Divina Comedia, en relación Dante y Beatrice, con el tema de las miradas que está tan Claro, imbricado en el amor cortés. Pero bueno, esto es otro tema. Pero sí que es cierto que hay muchas parejas que se vertebran porque el hombre, por ejemplo, sigue estando con la testosterona muy elevada, necesita sentirse deseado de una chica más joven que le capacita para admirarle y claro, a base de la admiración de ella, la protección que él le da a ella, se unen. Pero claro, sigue siendo un plano no espiritual, es un plano más cómodo, mejor, quizás cómodo sería la palabra porque permite un asentamiento o una cierta estabilidad, pero no es una estabilidad que si lo ponemos en un plano espiritual permita evolucionar a los dos de una manera sustantiva. Esa es la historia. claro, es Pero que porque entendamos que no todo el mundo tiene esas aspiraciones. Es decir, nosotros porque somos unos taraos, ya digo, y estamos con la búsqueda. Pero hay gente que no, o sea, ¿cuánta gente se hace preguntas de estas fuera de este entorno? Pues no todo el mundo. Sí, vale, cuando se ponen malitos o se ponen enfermos o tienen algo ya, acusado, a lo mejor, o si no siguen la fe a lo mejor tradicional de casa, se hacen preguntas, oye, ¿qué va a haber más allá? ¿O por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? Pero mucha gente en su día a día busca la solución al problema inmediato, que ya tienen bastante, porque hay problemas muy complejos. Pero también personas que viven en un estado acomodado, donde han tenido determinadas satisfacciones y vidas resueltas, pues a lo mejor lo que quieren es seguir manteniendo también ese input, ¿no? Ese estatus. Y es más egoico el hecho de buscar a alguien que me admire, que también me atraiga y que me resuelva a un plano más sexual, carnal y si acaso emocional, pero el otro lado, pues a lo mejor no está llamado en su ser. O sea, que es que cada uno tenemos ni mejor ni peor, es que esto es absolutamente individual. uno de los problemas que dan sobre todo cuando hay mucha diferencia, lo que decía, que hay mucha diferencia de tiempos en los retornos. Es decir, si hay un retorno de Saturno que te pone patas arriba a todo, porque Saturno en los Hombre, retornos te pone patas arriba a todo el mundo. Es decir, sobre todo si has hecho muchas cosas mal. Es decir, todo aquello que hayas dejado sin hacer y hayas barrido debajo de la alfombra, Saturno viene y en el retorno te lo muestra al mundo y es cuando te dice, ahora lo solucionas. Hasta ahora no lo has claro, solucionado, ahora lo solucionas porque yo quiero que lo soluciones. Claro, en un momento dado, si la pareja en ese sentido está más o menos acomodada, pero en uno de los dos está sufriendo el retorno de Saturno y le pone patas arriba a su vida, también al otro por añadidura le pone patas le arriba. afecta porque O está en la cuando misma uno ya lo nave. ha pasado, de repente se piensa que ya lo ha pasado y le viene al otro. Por eso las diferencias de edad a veces son peligrosas en ese sentido. Sí, sí, supongo que es así, ¿no? Pero bueno. De todas formas, mucha gente cree que se... A ver, nosotros porque lo vemos desde este sesgo, pero hay gente que cree que, no sé, que están por encima del bien y del mal, pero las hostias llegan igual. Y tenemos casos además famosos en que, bueno, pues uno ha vivido a todo trapo, uno ha vivido sin percatarse de cuánto daño podía hacer y luego a partir de los 60 y, ¡puf! Sí, sí, Segundo obviamente, claro. retorno de Saturno para el Aparte del segundo tercero. retorno, claro, es que uno puede estar entre los 30 y los 60, que es el segundo retorno de Saturno, y por tanto estar en el amor, digamos, en este caso en el amor En el carnal, amor es decir, carnal, pero el el que tercero engendra, ya te impele. perdón, el que engendra la familia y engendra a los hijos, y claro, a través de los placeres. ¿Qué ocurre? Que el otro puede estar ya en el segundo, ya pasando el segundo retorno, y por tanto vendría lo que hablamos antes, el amor a la naturaleza de Dios. Por lo tanto, estaría en un plano mucho más elevado, de manera que no coincidirían sus planos. Es decir, O si por hay lo mucha menos diferencia, debería estar buscándolo o debería estar sí, apuntando para sí. ello. O sea, no quiere decir que lo carnal te lo quites, ¿no? Por Dios, si lo No, carnal pero lo desarrolla. Sí. claro, no, en ese sentido es la tendencia a. Entonces, claro, es decir, si hay mucha diferencia, cuanta más diferencia, más marcado estará el plano que le toca a la persona en la que está viviendo en ese sentido, en ese momento, y digamos que más o sea, intentando adaptarse al siguiente plano, aquel que ya está tocando el retorno a Saturno. Sí, cuando hay poca diferencia entre uno y otro, bueno, pues no siempre se, Sí, no están siempre en se ve tan. periodos más o menos Sí, si acompasados. hay periodos convulsos son para los dos, evidentemente. Y uno de ellos ya, digamos que no, los dos en ese caso estarían cerca de precisamente
de vivir o de experimentar, incluso no solamente física, sino también mental y espiritualmente el retorno. Por tanto, es decir, cuanto más alejado del tiempo, peor. Lo que hablamos de la ventana temporal antes. Vale. Después de haber estado explicando, sé que nos hemos ido un Oye, pues poco, está muy nos bien hemos porque así hemos dispersado un metido parte poco, de pero es la importante. próxima píldora de Saturno. Ya vamos anticipando cosillas para hablar en torno a las parejas y todo eso, porque a todo el mundo nos interesa el corazoncito y el corazoncito Ah, es muy pues bueno, sí, importante. claro, pues sí, precisamente podemos hacer eso. En la siguiente píldora Sí, la podríamos melancolía la hablar. tratamos también, que Sí, para sí, eso sí. me la he empollado ahora que te he empollado. Además que te la debo, efectivamente. Íbamos a quedar un Bueno, día, cariño, luego no no me se la puede. debes, la vamos a Ha hablar sido un entre poco los dos, por complicado, desde supuesto. luego. Vale, y para terminar, te toca la última pregunta, la que tú has hecho a todos los demás. Es La decir, patata caliente. sí, te toca, te toca, te toca. ¿Qué consideras que sería necesario aportar al mundo astrológico? O al Pues colectivo, mira, como lo quieras llamar. voy a ser repetitiva, pero voy a abundar en la misma cuestión. Y tiene que ver con antes que la parte procedimental de lo astrológico, la parte humana y del corazón. O sea, creo que ese es el principal problema. Y de hecho, mira, yo a partir de cuando acabe el congreso, que aparte de estar cansada y aparte que cada uno hace sus reflexiones, ¿no? Y bueno, el curro de esta ponencia, que me meteré con otras cosas también astrológicas, pero yo estoy muy separada del colectivo, no me identifico con él como tal. Precisamente por eso, porque esto es como cuando te dan de comer demasiado algo y como decía mi sobrino cuando era pequeñito, no más, no más, pues esto pasa un poco lo mismo. Creo que estamos atragantados del mismo tipo de discusiones, mismo tipo de confrontaciones, sin llevar, dice, si llevara a saltos realmente de hemos caído en la cuenta de y progresamos, pero creo que está el colectivo ahora mismo muy enquistado en lo mismo. Entonces, si no hay una, que me imagino que a partir de cuando Saturno vuelva a estar en Aries, que habrá ciertas purgas porque es un mal Saturno, ya lo sabemos, depende de cada uno su carta, pues actuará de una manera o de otra, pero yo creo que necesita ser revisados con qué preceptos y con qué aproximaciones uno se mete en el mundo astrológico, qué pretende conseguir con él y qué pretende aportar desde ahí a los demás. Entonces, caminar con la astrología de la mano de y aprender con ella es relativamente sano, igual que si uno lo hace con la psicología o lo hace con, yo qué sé, con la filosofía o con cualquier cosa que quiera estudiar, pero no somos eso. Entonces, entender que uno no es eso y que por tanto tiene un halo de majestad por encima de otros que quieren que le sigan como si fueran acólitos o súbditos, eso es lo insano. Entonces, ahora mismo, si observamos un poco con prisma y perspectiva, estamos plagados de, ¿cómo decir?, de mucho gurú, mucho grupi y mucho acólito que realmente se está aproximando creyendo ciegamente en lo que le cuenta A, B o C, pero sin tener a mano ni los textos que están manejando o las palabras que te están contando A, B o C y con una actitud a lo mejor que no es la apropiada de una persona que tiene un interés legítimo y sano y saludable en cómo forma a los otros, ¿no? Porque como te salgas de una determinada doctrina o una forma de, pues a lo mejor quizás se forman muchas discusiones y contrastes no oportunos de pareceres. Entonces yo creo que eso nunca puede seguir yendo, ¿no? Adelante, o por lo menos creo que habrá que poner un tope en esas cuestiones que personalmente yo he observado, que también he podido experimentar y que otros observamos, y que bueno, que generan una sensación de malestar y que también están dando otra vez mala fama al colectivo, ¿no? Entonces, pues yo creo que en cualquier colectivo, no solamente en eso, tiene que haber un primero ser personas y primero entender que tienes otro ser humano, empatizar con él antes de cualquier otro tipo de intercambio. Y ya está. Eso sería para mí lo más importante. Si tenemos eso, ojalá, yo creo que esto podría crecer mucho más Claro, efectivamente. y de Es forma que más positiva. el problema es que es cierto que en cierta medida se ha ido perdiendo.
con el estudio de la astrología, hasta que en algunos momentos, en algún sitio, algunos astrólogos o algunas personas, ya no quiero decir nada de nadie en concreto, no pretendo juzgar a nadie, pero es verdad que en algún momento da la sensación de que la astrología solo es la técnica astrológica y por tanto solo Claro, aprendes la técnica astrológica. No, ¿por qué los astrólogos de la antigüedad eran multidisciplinares? Todos estudiaban filosofía, teología, astrología, astronomía, matemáticas, exacto, matemáticas, es decir, las artes liberales. ¿Por qué? Porque dentro, además, cuando se estudiaban estas cosas y se investigaban, hay un tema que hay que tocar y es la moral. Y es un claro. tema muy importante. Como trabajamos con personas, todo el mundo se puede equivocar, pero siempre, siempre, siempre hay que tenerla presente y no perder de vista nunca que las cosas hay que hacerlas teniendo en cuenta la perspectiva moral. Es decir, eh, si hay algo que no sabemos, ser honestos, obviamente, con nosotros mismos, es decir, y si hay un tema al que no llegamos, es decir, ser honestos también con el cliente en este caso, pero además el buen hacer está precisamente lo que hablaban, bueno, lo que hablaban los católicos, ¿no? El bien, la verdad y la belleza. Es decir, tratar de hacer las cosas bien y tratar de actuar de buena fe siempre para evitar sobre todo acabar enquistados en algún problema o en algún lío, en algún barrizal, donde además hay lo que suele ocurrir es que todo el mundo se pone a la defensiva, por la razón que sea, Claro. y ya sale la ira. No te deja ver nada más. Por lo Claro, tanto, es que ese es el tema, que hay un continuo enquistamiento desde mi punto de vista. Y es que satura y carga, o sea, es decir, te acabas, a mí por lo menos me traslada una sensación muy desagradable que te invade el cuerpo, es decir, de malestar, que sí, se suele decir que en todos los colectivos cohesionabas, por supuesto, cuando hay un interés de escaparate solar, la moral está comprometida, porque ya la moral no está encaminada en hacer las cosas bien, sino en quedar bien o en parecer bien. Pero claro, claro, si no, por es que tiene que ser debajo integral, no, claro, obviamente. claro, pero si por debajo esa coherencia no está, es pan de hoy, hambre para mañana. Dura lo que dura y al final, perdón por la expresión, a cualquiera se le ve el plumero. Entonces, ese es el tema. Y ojo, lo mismo que digo para el mundo astrológico lo aplico para cualquiera. Muchas veces teniendo problemas fuera, es verdad que un colectivo se puede unir precisamente temporalmente para sopesar a un enemigo mayor que está en otro lado. Pero ahora yo creo que el enemigo está dentro y está en esas propias resonancias, ¿no? Entonces creo que primero hay que calmar las aguas porque hay reactividades, como bien has dicho, que están, como decía antes, los pecados de la incontinencia, uno de ellos la ira, aunque está en un segundo grado de mayor gravedad, porque la ira, nosotros poseemos la ira o la ira te posee, que es la gran pregunta. Efectivamente. Entonces, pues cuando la ira te posee, y ojo, que hay muchos que tenemos un enfado muy rápido, pero ¿cuánto lo dejamos en un estado de permanencia? Porque estamos peleando no por la razón adecuada. Que es verdad que a veces se ve, parece que pululan con más frecuencia de lo que sería o sea, deseable, por ejemplo, algunos de los siete pecados capitales. Es decir que se ve que en algún momento el- la verdad es que no tiene ningún sentido, porque hay ni discusiones ni debates. Es verdad que ni siquiera se llega a eso, pero es verdad, pero sí es cierto que se ve en algunas ocasiones un cierto, una cierta sensación de desasosiego en ese sentido, es decir, que a veces se Sí. respira cierta tensión, cuando no debería ser así. A ver, todos tenemos todo y eso es lo primero que yo creo que hay que asumir antes que aparentar nada. Todos tenemos cabreo, todos tenemos tristezas, todos tenemos de todo. Lo único que, bueno, hay que llegar a un momento y pararse y decir, joder, ¿hasta qué punto yo que soy adulta, cuánto vuelco de mí en esto? Y a lo mejor si el otro te refleja algo que no te gusta, decir, pues a lo mejor tiene razón y he metido la pata y no pasa nada, todos metemos la pata, pero como uno se enquiste yo no he metido la pata, yo me pongo así, yo me pongo así, pues entonces acabábamos solapando uno, solapando el otro, solapando tal, y tenemos, perdón por la expresión, montado el coño a la Bernarda, que es lo Sí, que está se pasando. empiezan con guerras personales que no van a ningún sitio, desde luego. Y sobre todo es eso, no va a ningún lado y bueno, pues resulta incómodo y resulta incómodo estar. Entonces,
Y ya No, y que sabemos hay lo mucha gente, que... y que hay mucha gente también que está, pero porque está, no porque sea ni astróloga, ni astrólogos, ni investigadores, ni alumnos, ni demás, pero es verdad que es cierto que hay mucha más gente que ve que está en los grupos y no participa, pero que es cierto que estas cosas dan, al final dan mala imagen, desde luego. Estar Mm. así da mala imagen, pero bueno. Pero bueno, ya está. ¿Se me oye el retorno por ahí del No, sonido? yo no he oído nada, la Ah, verdad es pues que no sé. no. Nada, nada, que pensaba que se me había ido como en un eco. Nada, me acaba de escuchar y no, no pasa nada, Robert. Sí, son cosas que a lo mejor ha sido el propio Zoom o vete tú a saber. Pero vamos, que no lo vamos a solucionar nosotros. No, 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 desde luego que no, desde luego. Esto se puede enlazar, o lo puedes enlazar, o lo vinculamos a la pregunta que me hiciste a mí, que creo que fue la primera presentación de las ponencias, las presentaciones de las ponencias, y Creo yo que la tuya fue recuerdo que la hablamos primera, del tema del sí. respeto. Sí, 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 hablamos un poco, me salió un poco eso, con lo cual, bueno, no está Sí. preparado, lo tengo que decir, cada uno llevamos nuestra respuesta aparte, pero es verdad que, bueno, se enlaza un poco con eso. Pues bien, no sé si quieres añadir algo más o terminamos ya la No, presentación. no voy a añadir nada más y como yo dije, yo cuando acabe el congreso pues me tomaré mi tiempo para otras cosas y años a lo mejor en otros proyectos, que seguiré estando un poco más apartada de esto. Y también es que en este periodo estoy pensando muchas cosas, ¿no? Y que vuelta un poco a lo mismo de qué es lo verdaderamente importante. Esa siempre es la pregunta que me sigue resonando, tanto para la ponencia, para el congreso, para el colectivo astrológico y para la vida. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Hay una anécdota que de hecho me contó mi padre el otro día que no voy a trasladar expresamente, pero que apunta por estas lides, ¿no? De cuando algo importante para ti se va, ya no hay vuelta atrás, a lo mejor porque en ti no está la potestad de regresar eso a tu vida, ¿no? Entonces, no perder la perspectiva de la vulnerabilidad del ser humano. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Sigue siendo la gran pregunta. Pues muy bien, lo dejamos ahí, dejamos la pregunta en el aire y el que quiera contestarla, pues nos verá el 29 y el 30 en el Congreso, con lo cual se puede contestar directamente bueno, en la mesa que luego se hará la tertulia, con lo cual la dejamos en el aire para ver que cada uno se pueda, o simplemente que pueda hacerse la pregunta y contestársela a sí mismo, que tampoco hace falta contestarla para los demás. Pues sí, es una pregunta que a veces sencillamente vale compensarla, ¿no? Pero bueno, que ya está, que cada cual, como si no se la quiere responder nadie, yo sencillamente me la estoy haciendo y la he compartido porque, bueno, No, pues es yo una soy buena, así, es soy una buena bastante pregunta, transparente en ese sentido y ya está, que la vida es corta y nadie nos asegura una vuelta. desde luego, desde luego. Bueno, pues terminamos aquí la presentación, si te parece, Belén.